Es una forma de entretenimiento que revolucionó la interacción con las nuevas generaciones. Los videojuegos son juegos electrónicos que a través de imágenes en video te ayudan a desarrollar destrezas motrices y a vivir en realidades fantásticas. Un trabajo colaborativo de la industria del arte y el entretenimiento que muchas veces se ha visto involucrada en debates sobre los aspectos positivos y negativos del uso de estas nuevas plataformas. En esta ocasión indagaremos en el gran fenómeno de los videojuegos desde sus inicios, la gran polémica que ha causado las horas de diversión y esparcimiento que representan ciertos segmentos de nuestra sociedad. ¿Recuerdas tu primera consola? Yo soy Stephanie Paredes, estudiante de la licenciatura en Animación, Arte Digital y Multimedia, y estás en tu programa Angular. Son casi 40 años de evolución de un mercado emergente de mucha creatividad que combina diferentes ámbitos en la industria audiovisual. Estamos hablando de los videojuegos. Esta innovadora creación nació con la finalidad de satisfacer las necesidades del entretenimiento con miles de usuarios en el mundo. Han abierto camino para nuevas tecnologías como las consolas portátiles y la realidad virtual. Uno de los factores que ha ido generando esta necesidad de profesionalizar los videojuegos ha sido el motivo de incorporar nuevas tecnologías, incorporar nuevos conocimientos y con ello pues darle mayor actividad de entretenimiento pues a las personas que gustan por este tipo de espacios de entretenimiento y de dispersión. Y que prácticamente al igual que las películas busca el desarrollo en el individuo de transportarse a otras situaciones, prácticamente para despejar la mente o poder como relajarse. Hay que recordar un poquito la historia. A partir de los años 50 surge toda esta idea de entretenimiento, sobre todo a partir de juegos muy simples. De hecho, por ahí el primer videojuego que se hizo es el de Tennis for Two, que es nada más una pelotita brincando de un lado a otro, que fue el primer videojuego que incluyó a dos personas. A lo largo de alrededor de 50 años ha evolucionado bastante. Sus inicios datan de los años 50, cuando surgió Tennis for Two, un juego interactivo que rompía esquemas establecidos, permitiendo la participación de varios jugadores. A partir de este fenómeno, varias compañías comenzaron a competir en el área del entretenimiento digital. Atari, Mattel, Nintendo y Sega fueron las empresas pioneras en el mundo de los videojuegos. Este tipo de entretenimiento en un principio se pensó para jugarse en una consola. Después evolucionó usándose en una computadora e incluso a través de un teléfono inteligente. Además, gracias a la herramienta del Internet, se crearon escenarios simultáneos con otros jugadores, logrando revolucionar la interactividad en los videojuegos. Tiene toda esta idea de hacerle entretenimiento, de formar unos aspectos más generales de que el individuo tenga unos momentos de esparcimiento, ya sea dentro o fuera de su casa, ¿no? Estoy casi seguro que es prácticamente el hecho de poder despejarte de la realidad, así como en las películas, nada más que aquí la ventaja o la diferencia es que en el videojuego el jugador tiene la manera de interactuar con algo y crear sus propias historias, eso en la actualidad. Una de las generaciones muy marcadas por los videojuegos van a ser la generación de los 80s, sobre todo con esta idea de que ya se va incorporando nuevas tecnologías, nuevos retos, nuevas dinamicidad dentro de este tipo de juegos. De hecho, por ejemplo, tú vas al cine, ves una película y prácticamente tienes que ver de principio al fin en la película la historia que te plasma un director, y en el videojuego no siempre es lo mismo. Dependiendo del tipo de videojuego, puedes ir alterando la historia o puedes ir tomando decisiones que afecten a tu manera de desarrollar la historia, y además creo que le dan cierta libertad al jugador de sentirse incluido. Videojuegos que requieren de mucha destreza y rapidez pueden ayudar en la lectura de los niños con dislexia. También se sabe que al jugar videojuegos de acción, el sentido de atención del niño mejora, siendo esta una habilidad crucial para la lectura. En el área de arquitectura, ya se empiezan a desarrollar muchas cosas que se ven en los videojuegos, como crear espacios virtuales, poder avanzar para poder mostrar cuestiones
de edificaciones, levantamientos, alzados y todo eso poderlo hacer a través de tecnología de videojuego, como los motores de videojuegos. El panorama que tenemos hoy para los videojuegos es el ir incorporando nuevos conocimientos, nuevas tecnologías, sobre todo hacerlos mucho más reales, que pase de esta virtualidad a la realidad, ¿no? El ser más interactivos, ¿no? Es decir, no solamente tiene que ver con parte de entretenimiento, también se han incorporado las cuestiones de la educación, ¿no? Es decir, los videojuegos también tienen esta cuestión lúdica para poder hacer y generar nuevos espacios de conocimiento para aquellas personas que no tienen este tipo de posibilidades. También lo han hecho para incorporar cuestiones terapéuticas. Hoy en día yo creo que los avances que han propiciado más que nada son en cuestión de tecnología para cuestiones inmersivas, por ejemplo lo que es la realidad virtual, o incluso para aplicaciones móviles como la realidad aumentada. Hay otra aplicación o hay otra manera que creo que apenas está saliendo por Microsoft, que es la realidad mixta, que es prácticamente a través de unos lentes ver tanto tu realidad virtual como aumentada en un espacio y poder jugar, ver televisión, tener interacciones con otras personas desde tu casa, por ejemplo. Las consolas a lo largo de los años han tenido bastantes modificaciones en su jugabilidad, es decir, el diseño y el funcionamiento de estas plataformas, además de la calidad de experiencia de cada videojuego. Estas nuevas formas de entretenimiento, con temas en tendencia, escenarios increíbles y un nivel de exigencia gradual y competitiva, ha logrado encantar a los usuarios al grado de convertirse en una dependencia de los videojuegos. Los videojuegos han generado gran debate entre usuarios y conocedores. ¿Hasta qué punto el ser humano distinguirá entre el mundo real y el virtual? La idea de reemplazar este mundo con uno falso es inquietante. Los más próximos a lograr esto son los videojuegos. Un ejemplo claro son los Sims. Consiste en un juego de realidad virtual donde se realizan las mismas actividades que las cotidianas. Al estar inmersos en esta realidad paralela, pueden dejar de lado lo real, evitar el contacto social y generar cierta adicción a este tipo de juegos de video. Yo siento que los videojuegos desarrollan muchísimo lo que son las habilidades motrices o el desarrollo del aprendizaje, hacen que se te facilite más aprender las cosas. Sin embargo, al estar tanto tiempo jugando videojuegos, sí se hacen un poquito más antipáticos con la misma sociedad. Y es muy normal, de hecho, hoy en día ir en la calle y estar viendo que cada quien está inmerso en su teléfono sin darse cuenta de lo que está pasando alrededor. El comportamiento, pues no podríamos estereotipar a una persona que tenga un tipo de comportamiento porque no es un aspecto generacional que identifique pues, el aspecto social o cultural, sino que ha sido un momento significativo que a partir de los años 80 se dé todo este fenómeno. Con esta generación no significa que se haya incorporado nuevas formas o nuevas cuestiones actitudinales. El ser humano siempre ha buscado como irse a otras realidades. Sin embargo, hoy para los niños es más accesible porque nacen con la tecnología prácticamente ya integrada. O sea, un niño chiquito desde los 2, 3 años ya empieza a jugar con iPads, con teléfonos celulares, con videojuegos, la computadora. Sino en realidad que las personas que generalmente juegan y que son dados a ello, pues tienen nuevas habilidades, tienen nuevos retos, desarrollan nuevas capacidades para poderse pasar de un reto a otro, de poder tener una visión espaciotemporal, ¿no? Y que eso ayuda pues a estas personas, ¿no? Esta novedosa forma de entretenimiento lleva consigo aspectos positivos y negativos. Uno de los riesgos de los videojuegos es su capacidad adictiva, sobre todo en la etapa de la adolescencia, causando también el sedentarismo, la obesidad y el aislamiento social. Se identifica la adicción a partir de aquella persona que le ha puesto todo el empeño, que le ocupa todo el tiempo y que ha jerarquizado sus prioridades a partir de lo que serían sus actividades dentro o fuera de su actividad escolar o dentro de su actividad social, ¿no? Ahora con la incorporación de las nuevas plataformas, recordando que se tenía solamente en el PC, se pasan a las consolas y ahora pues con los dispositivos móviles, en donde ya hay mayor parte de actividad, de forma de cómo llevar esta ludopatía a las actividades extremas, ¿no?
no solamente es quedarse ya en su casa, sino que ahora lo puede estar interactuando con el videojuego pues desde su móvil en donde se encuentre, ¿no? Pasa demasiado tiempo dentro de un videojuego o dentro de diversos videojuegos sin importarle ya lo que ocurre fuera de su vida. Y obviamente estamos hablando de una persona que juega un poquito más allá del ámbito profesional, porque a lo mejor una persona que ya juega, que gana dinero de estar jugando y que la compañía que lo representa gana dinero de que juegue, sí se le exigen ciertas sesiones de práctica y tiene que cubrir con cierto tiempo. Sin embargo, alguien que no está ganando dinero de ello, que lo hace por divertirse, pero prácticamente está descuidando todo lo que es su entorno, tanto familiar como académico, profesional, ahí es donde ya hay una adicción. No hay una característica en concreto, pero sí hay ciertas condiciones psicológicas que pueden hacer factible a que la persona se entrampe en las cuestiones de los juegos, ¿no? Sobre todo aquellas que le han apostado a ser muy visuales, ¿no? A aquellas personas que no tienen otro tipo de actividad que les pueda dar mayor interacción o visual, y esto da ciertas condiciones, ciertos detonantes para que la persona se acerque más a los videojuegos. Los más vulnerables son los jóvenes y casi todos los que están entre alrededor de los 12 a los 17 años, porque una persona que ya juega videojuegos profesional, realmente también se le exigen muchas cosas, o sea, deja de ser hasta cierto punto a veces divertido porque tiene que entrar en análisis de partidas o tiene que analizar el videojuego, pero ya no es en el sentido de nada más jugarlo por jugar, por perder tiempo, por así decirlo, o pasar el tiempo, ya no es lo mismo. Bueno, en realidad hay muchas teorías controversiales en este tipo de visión y de reflexión sobre los videojuegos, ¿no? Hay quien le apuesta hacia las condiciones violentas, que son estos elementos que los videojuegos son los que han ido generando la violencia, pero hay otros que le apuestan a que generan otro tipo de habilidades espaciotemporales, dinámicas, donde se han incorporado ya el uso de tecnologías para otro tipo de acciones o profesiones como la medicina, la robótica, que serían pues ciertos aspectos que de acuerdo a esta generación serían más propensos a ello, ¿no? Bueno, aparte de lo que hablábamos de estar perdiendo el tiempo, o sea, realmente dejar de hacer otras actividades por perder el tiempo, más bien yo creo que por ahí es prácticamente eso, que los vuelven antisociales y les genera hasta cierto punto algunos problemas familiares. Quien considere que es un problema es porque ya hay una cierta patología, que ya hay una dependencia total, ¿no? Generalizar lo que es un daño, pues estaríamos mal diciendo que en realidad los videojuegos son dañinos, ¿no? Son una parte de entretenimiento y había que verlos como entretenimiento. La condición es medir los tiempos y el momento en donde uno le apuesta a jugar el videojuego. Puede ser 1 hora, 2 horas. Hay quien se pasa viendo la televisión 3 horas, ¿no? Y esto no es dañino, pero hay personas que le pueden apostar a jugar 4, 5, 6, 7 horas, y es ahí donde tendríamos que poner ciertos focos rojos para la revisión de este tipo de comportamientos. Cuando ya hay personas que realmente disfrutan tanto del jugar videojuegos y que realmente pasan horas y si analizan, es mejor, o creo yo que es más viable que se puedan acercar a algunas instituciones de videojugadores que ya se empiezan a desarrollar en un ámbito profesional. De hecho, incluso ya hay escuelas que tienen o sedes pequeñas, de hecho por ahí hay una liga intercolegial en las escuelas, ya estamos hablando de universidades, y en Estados Unidos, por ejemplo, ya se dan casos de que a base de estar jugando un videojuego pueden becar a estudiantes. Los videojuegos llevan consigo toda la información y experiencias de miles de personas, ya que con eso se hace posible la innovación y creaciones de nuevas consolas, con mejores experiencias de juego y mejores enseñanzas. Si bien estas plataformas han revolucionado en los patrones de conducta de nuestra generación y han cambiado en las posibilidades de entretenimiento, se posiciona como uno de los fenómenos más interesantes de analizar, ya que ha dado grandes sorpresas. Imagínate una disciplina que te permite dedicarte a los videojuegos de manera profesional, generando ingresos y compitiendo con otros jugadores. Existen redes globales en donde los jugadores que se han preparado para competir pueden hacer real experiencia participando juntos con más personas. Los eSports son un término empleado para una revolucionaria manera de entender al deporte, a través de los videojuegos. Estos dejaron de ser cosa de niños
para convertirse en eventos masivos, donde las habilidades de los jugadores profesionales se enfrentan por premios jugosos. Con patrocinadores, equipos diversos y un alto grado de competitividad, los deportes electrónicos han tenido un mayor auge en Japón, Corea del Sur, Estados Unidos, Suecia o Alemania, y se extiende rápidamente por nuestro país. Está considerado hoy en día, no es un deporte olímpico ni nada, pero está considerado como un deporte electrónico. De hecho, hablar de videojuegos es conocerlo como eSports, y prácticamente si tú buscas eSports van a ser puros videojuegos competitivos, en ámbito competitivo. Y sí hay escuelas que becan en el ámbito competitivo. Uno de los factores que ha ido generando esta necesidad de profesionalizar los videojuegos ha sido el motivo de incorporar nuevas tecnologías, incorporar nuevos conocimientos y con ello pues darle mayor actividad de entretenimiento pues a las personas que gustan por este tipo de espacios de entretenimiento y de dispersión, que serían pues la principal visión que tendrían los videojuegos. Yo creo que es el incremento de jugadores. Prácticamente, te digo, los videojuegos son incluyentes, entonces el hecho de que las nuevas generaciones se sientan incluidos en mundos digitales, yo creo que es lo que lo convirtió rentable. Y el descubrir que puedes jugar en línea hoy en día siendo un videojuego multijugador y competitivo, disfrutando de la compañía de tus amigos, yo creo que eso fue lo que lo hizo prácticamente una industria. Normalmente, y sí funciona así tanto aquí como en cualquier otro país, en los que están más desarrollados en esta área, ¿no? Es prácticamente el videojuego en sí. Hay escaleras dentro de los videojuegos que te mencionan el desarrollo que tiene el jugador o su nivel ante los demás jugadores. Normalmente los jugadores profesionales son los que están siempre en la escalera, en la parte más alta de la escalera. Sin embargo, si hay instituciones que pueden agarrar jóvenes que se empiezan a desarrollar, que les empieza a gustar el ámbito competitivo y empiezan a practicar. De hecho, en Rampage Zone, mucho de eso se ha buscado, que los jóvenes se puedan buscarnos, y muchos de los jugadores que tenemos en diversas disciplinas o diversos juegos han sido algunos que han llegado, algunos que hemos buscado y otros que se han ido desarrollando con nosotros. En cuestión de dinero, a las empresas es publicidad. Prácticamente todo lo que se maneja en los videojuegos es publicidad. Es lo mismo como funcionan prácticamente los equipos de fútbol o de básquet, donde el chiste es el rating o lo que puedas tener de usuarios. Las empresas venden con esos usuarios que son los que están viendo las partidas. A diferencia ya nada más de los deportes, es que normalmente en las plataformas donde se ven estas partidas es en internet o son en línea, no es en televisión. Sin embargo, creo que por ahí ESPN o ESPN 3 tenía una cadena donde iba a sacar videojuegos en ámbito competitivo prácticamente ya en televisión. Por ahí estaba el Dota 2, o se hablaba de Dota 2, que es un MOBA en ámbito competitivo para poderlo televisar. Bueno, tiene bastante futuro en cuanto a que se ha ido profesionalizando. Las universidades han incorporado pues estas técnicas, estos recursos, se han incorporado estos conocimientos para generarlos, incorporarlos a otro tipo de disciplinas, ¿no? Sí tiene futuro, sin embargo, desafortunadamente hablando, es como todo en México, sí se tendría que cambiar un poquito la manera de pensar del mexicano, y hablo en términos generales. Hace 1 o 2 años hubo un auge bastante fuerte aquí en México. Si tú lo comparas ese auge que hubo hace 2 años con el que hay ahorita, me ha tocado llegar a hablar con con compañías para el apoyo, nos ven como que todo es ficticio. Cuando tú tienes ganas de hacer algo bien, y aunque les demuestres cosas, lo ven todo como ficticio. Y esto se debe mucho a que cuando ellos tienen un fondo o algo y lo quieren desarrollar, mucho de ese fondo se pierde antes de llegar siquiera a las instituciones de videojuegos o a los jugadores. Si visualizamos a los jugadores siendo profesionales de esta novedosa forma de entretenimiento, nos podemos dar cuenta que para llegar a recibir los beneficios se necesita también de una constancia y dedicación como en cualquier otra disciplina. Yo creo que es no dejar de lado lo que hay, o sea, lo que son cuestiones académicas, familia, trabajo, pero sí, aparte de divertirse, es ya verlo de una manera un poquito más lógica. Es tratar de desarrollarte viendo el videojuego más allá de solo jugarlo o de solo pasar el tiempo. Si lo ves así, si empiezas a aprender un poquito del juego, a saber cómo se mueve, por qué ocurren las cosas dentro del videojuego, sí puedes llegar a un nivel profesional. Hay quienes sí nacen con un talento nato, pero se puede ir desarrollando a lo largo del tiempo. Realmente el ámbito de videojuegos es muy amigable.
A mí en lo particular me sorprende mucho que los videojugadores no hay tanta envidia, es muy fácil que en momento de competencia tengas tu enemigo, pero al momento de dejar, o sea, tú puedes salir y convivir con las personas contra las que estabas jugando. Normalmente es exigente en cuestión de tiempo o de depender de equipos. En un ámbito competitivo hay juegos individuales y hay juegos en equipo, pero en cuestión de como estrés o eso no lo veo. Sin embargo, lo que te digo, o sea, realmente los videojuegos, a pesar de que sean en un ámbito competitivo, lo normal es que te diviertas al hacerlo. Estas plataformas han sido todo un fenómeno que ha conseguido la unidad de muchas personas alrededor del mundo, además de que es una herramienta para fomentar la convivencia entre familiares y amigos y hasta desconocidos. Si te gustó este programa, síguenos en YouTube. Estaremos subiéndolo semana a semana. Yo soy Stephanie Paredes y este fue tu programa Angular.